Gracias a todos por venir, pertenezco al área de preventa de Fortinet y os voy a contar muy brevemente las soluciones virtualizadas para el data center virtual. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos mostraros es cómo evitar que suceda esto, que la nube se convierta en una tormenta, como con soluciones perimetrales que tradicionalmente hemos trabajado en formato appliance, en formato hardware, pero en este caso virtualizadas, dedicadas al data center virtual, tanto para perimetral, seguridad perimetral tradicional, como también para seguridad a nivel de aplicación, sobre todo pensando en aplicativos web, en portales y en seguridad del correo electrónico. Lo vamos a ver ahora. Este es el portfolio, ¿de acuerdo? Es una estrategia seguida más o menos de hace año y medio, en el que precisamente tuvimos el placer de estar con vosotros el año pasado. Y el año pasado pues podíamos hablar de una o dos soluciones que acabamos de lanzar, 3 como mucho, que eran las plataformas de gestión, y la joya de la corona, como yo le llamo, que es FortiGate. Pero a día de hoy pues la estrategia de la compañía ha seguido avanzando y más allá de todas las soluciones que hay en formato appliance se están portando al entorno virtual. ¿Con qué fin? Con el fin de poder proteger ese data center virtual, esas máquinas virtuales que pueden estar en ESX o incluso en otros hipervisores. Bien, la primera de las soluciones es FortiWeb. Os aburriréis, voy a ser muy breve, pero os aburriréis de oír Forti algo porque, como veis, absolutamente todo es Forti en nuestro portfolio. FortiWeb es la plataforma Web Application Firewall, es el firewall que es capaz de proteger portales, esos aplicativos web, y aquí es donde decimos que llegamos a nivel de aplicación. ¿Por qué? Porque nos encontramos que tienen que ser soluciones de seguridad muy específicas para poder detener ataques tipo cross-site scripting o ataques de defacement, como son los que se intentan hacer a este tipo de aplicaciones o de portales. Tiene que ser una plataforma especializada que entienda ese lenguaje y que entienda ese entorno. Por ejemplo, un ataque de defacement al final no es otra cosa que, por ejemplo, a una organización le cambien el logo corporativo, ¿de acuerdo? El impacto cuantitativo quizá es difícil de cuantificar, nunca mejor dicho, pero el cualitativo, el daño que se hace a la imagen de marca es muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, la plataforma FortiWeb, que tradicionalmente está en formato appliance, también puede proteger el data center virtual o esa aplicación o ese portal web dentro del data center virtual. La siguiente solución, protección de correo electrónico, FortiMail. Muchos de los que estáis aquí conocéis ya FortiMail como plataforma madura, de gestión o securización del correo electrónico. La idea es la misma, portabilizar la solución tradicionalmente appliance o hardware a una solución en el data center, a la solución virtualizada. Los últimos éxitos, las últimas tendencias en cuanto a FortiMail es en entorno telco proteger la salida de correo de la propia organización para protegerlo ante esas listas negras. Los usuarios, pues a través de dispositivos móviles o a través de USBs 3G, se conectan con direccionamiento, lógicamente, de la organización telco, y esas direcciones IP entran en listas negras, ¿de acuerdo? Con FortiMail tenemos la capacidad no solo de tener reputación global para poder bloquear a los spammers, vamos a decir, tradicionales, sino que también hay sistemas de reputación local para poder frenar que las telcos tengan este problema o esta problemática de listas negras, ¿de acuerdo? Bueno, pues FortiMail también está disponible en el formato appliance virtual. Esta y la anterior, FortiMail y FortiWeb, podríamos decir que son las que encajan plenamente en esa seguridad a nivel de aplicación, pero tenemos más soluciones. FortiScan, por ejemplo, es una herramienta que es capaz de centralizar una visión muy clara del estado de seguridad y de la evaluación de seguridad de los sistemas de una compañía, así como también, por supuesto, de un vistazo, sacar un informe que nos permita tener claro y en detalle las vulnerabilidades que aparecen en nuestros sistemas, así como a su vez el poder resolverlas, ¿de acuerdo? Y un paso más que se da es la posibilidad de tener un informe muy detallado o un informe de alto nivel a nivel de cumplimiento normativo, que es algo cada día más demandado. Pues igual. Igual tenemos la plataforma appliance hardware tradicional y también tenemos la posibilidad de encajar en el data center virtual con ESX con la solución FortiScan virtualizada.
FortiAuthenticator es la última o uno de los últimos lanzamientos. Somos una compañía muy viva y en constante evolución. FortiAuthenticator es la plataforma que facilita de forma centralizada en un entorno la integración con la autenticación de usuarios. Esto en lenguaje más cristiano lo que quiere decir es que si hay plataformas tipo Gateway, como es el último del que voy a hablar, de FortiGate, Gateway de seguridad perimetral, y necesitamos un ejemplo muy claro, sería autenticar a los usuarios de una organización para aplicarle políticas, por ejemplo, de navegación en función del usuario y no en función de la dirección IP de origen. Esta capacidad se tiene sobre todo pensando en grandes volúmenes de usuarios, ¿vale?, para centralizarlo en FortiAuthenticator y tener esa capacidad, o facilidad mejor dicho, integrada de autenticar usuarios. Así como tenemos otra solución que es FortiToken, de doble factor de autenticación, para poder utilizar passwords o contraseñas de un solo uso, ¿de acuerdo? Bien, en este caso FortiAuthenticator también haría las labores de centralización de este mecanismo de autenticación de doble factor. Pasamos por último a las plataformas de gestión. FortiManager es la plataforma, esta fue de las primeras lanzadas, o sea, FortiManager virtual se tiene disponible desde hace más de un año y es la plataforma que es capaz de centralizar todas las políticas de los dispositivos remotos FortiGate que se tenga en un cliente o en una organización, de forma que de un plumazo podamos instalar políticas, hacer cambios, crear nuevos objetos, etcétera. Digamos, adecuar una serie de políticas de seguridad y de objetos a un entorno de seguridad distribuido, ¿de acuerdo? Así como que también tiene la capacidad de tener backups de esos sistemas remotos. FortiManager y FortiAnalyzer, que es la que vamos a ver ahora, son las plataformas de gestión que quizá junto con FortiGate son las que más exitosas están siendo, puesto que en algunas organizaciones las tendencias llevan a virtualizar la parte de gestión o virtualizar las máquinas dedicadas exclusivamente a la gestión, y tenemos bastantes referencias. Y su hermano gemelo en la parte de gestión, FortiAnalyzer, es una plataforma que se entiende de forma muy sencilla. Es un centralizador de logs, es capaz, de hecho, de agregar y almacenar los logs del resto de plataformas anteriores, ¿de acuerdo?, de FortiWeb, de FortiMail, de FortiGate, que vamos a ver ahora. ¿Para qué? Pues básicamente para hacer una búsqueda, para tener, por supuesto, una visión en tiempo real de qué está pasando en mis sistemas de seguridad, para poder hacer un análisis a posterior, un análisis forense, y sobre todo tiene una riqueza muy grande en la parte de reporting. Se pueden sacar y explotar informes muy específicos o de alto nivel de las distintas características, como decía, de la parte de securización de correo electrónico, de FortiMail, por ejemplo, o también de FortiWeb, o de la plataforma FortiGate. Lo que ocurre es que es una plataforma, es un gateway muy rico en funcionalidades. Ahora estamos hablando o se habla en el mercado habitualmente de Next Generation Firewall, y es la plataforma que es capaz de hacer no solo cortafuegos tradicionalmente, sino también control de aplicaciones, IPS y filtrado web. Adicionalmente también hay una parte de VPN que comentaremos ahora. Bueno, pues como os decía, FortiAnalyzer en su vertiente virtual también estamos teniendo bastantes referencias y es algo que la gente del mercado demanda. Y por último, como os decía, la joya de la corona, FortiGate. FortiGate, que es nuestro buque insignia, es la solución más exitosa porque es de las primeras que lanzamos, y es ese gateway, como os decía, de Next Generation Firewall, que es capaz no solo de quedarse en esa parte tradicional del cortafuegos, sino que también puede hacer VPN, tanto si es VPN IPsec como si es VPN SSL, y esta parte que os decía, además con un matiz importante. Hay muchas soluciones ahora en la nube, hoy estamos aquí para hablar principalmente de la nube, hay muchas soluciones en la nube que tienen la capacidad de hacer ese filtrado web, de hacer ese control de aplicaciones de la famosa web 2.0, de forma que se tiene la capacidad de analizar o de filtrar tráfico web, me refiero a tráfico HTTP o HTTPS. La plataforma FortiGate va mucho más allá, no solo se queda en ese apartado de navegación puramente, para hacer navegación limpia, ¿de acuerdo? Podemos tener un servicio en la nube con FortiGate virtual que vaya un poco más allá. Se pueden controlar cualquier tipo de aplicaciones de negocio también, como no, aplicaciones de tipo backup, aplicaciones de base de datos, por supuesto las siempre nombradas y las que más utilizamos en los ejemplos, como son la mensajería instantánea o el P2P, ¿de acuerdo? Es una plataforma muy rica en funcionalidades que básicamente
tenemos la versión Appliance, que es la versión más exitosa que hemos tenido hasta ahora, con digamos, su componente hardware, con una serie, eso sí, de circuitos ASICs que tienen la capacidad de acelerar toda la parte de análisis de contenidos en antivirus, en IPS y sobre todo a nivel de cortafuegos y VPN, que sí que es cierto, hay que decir, en el formato virtual se pierde, puesto que el hardware, digamos, no es de Fortinet, no tenemos esos circuitos ASICs, pero con la ventaja de encajar perfectamente en un entorno virtual, poder proteger diversos clientes, diversas plataformas a nivel perimetral del data center en un sistema ESX, ¿de acuerdo? Para que veáis, además, cuál es el mundo real de todo lo que acabamos de contar y dónde realmente tenemos referencias y qué tiene sentido este mensaje que os doy, aquí tendríamos un claro ejemplo de cómo las soluciones virtuales son capaces o virtualizadas de proteger entornos de clientes. Tenemos, por ejemplo, un proveedor de servicios con una nube, la plataforma FortiWeb, que ya os adelantaba, es el firewall de aplicación web, tiene la capacidad de, dentro del data center y en versión virtualizada, proteger ese portal o ese aplicativo web que puede ser pues, para negocios en Internet o para tener la imagen de una compañía en Internet o para el propósito que se tenga, ¿de acuerdo? Luego la plataforma FortiGate, que es de la que acabamos de hablar, protegiendo en el data center virtual oficinas, por ejemplo, oficinas remotas o grandes data centers, ¿de acuerdo? De forma que no solo pueden llevar a cabo esa protección que os decía de, por supuesto, la navegación web de los usuarios que estén dentro de las organizaciones, sino ir un poco más allá, poder proteger también cualquier tipo de protocolo o de aplicación que haya, no solo la parte web, pero que además las características se mantienen, las mismas que en el appliance físico. Entonces, podrían, por ejemplo, establecer VPNs, túneles cifrados, entre distintas delegaciones o entre los clientes remotos de VPN y IPsec, ¿de acuerdo? Y finalmente, como os decía también, el discurso tiene mucho sentido o cerramos el círculo con la parte de las plataformas de gestión también en formato virtualizado, que son FortiManager y FortiAnalyzer, que no voy a repetir porque os las acabo de contar hace un par de minutos, ¿de acuerdo? Esta es un poco la propuesta de Fortinet, encajándolo dentro de la parte del data center virtual o de las soluciones de virtualización. Y ya os digo que bueno, podemos estar contentos porque el año pasado os presentábamos 2-3 soluciones y ahora estamos hablando de 7 soluciones virtualizadas que pueden proteger, dar esa protección que os decía al principio, no solo perimetral, sino también de la capa de aplicación junto con las plataformas de gestión, ¿de acuerdo? Creo que he sido breve, como os decía. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y lo único, si hay alguna duda, estaremos encantados en Fortinet de atenderos en la zona de demos, justo en el medio, en un stand que hay de Fortinet en el medio. Gracias.